Esta tarde nos distingue con su presencia la ministra Yasmín Esquivel Moza, presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También nos acompaña y sobre todo acompañando a la ministra Yasmín Esquivel Moza, la doctora Doris Morales Martínez, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Uruguay y a partir del 1 de febrero de 2023, presidenta de esa Suprema Corte de Justicia. Este seminario da paso a la conferencia magistral que nos impartirá la doctora Yasmín Esquivel Moza, denominada Los principios del proceso del juicio agrario a 30 años de su implementación. Me permitiré dar una breve semblanza de la enorme trayectoria que tiene la ministra Esquivel Moza. La ministra es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, como lo decía, presidenta de la Segunda Sala para el periodo 2021-2022. La ministra Esquivel Moza es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de México. Es maestra en Administración de Instituciones Educativas y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Anáhuac. Es diplomada en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Tiene una especialidad en Derecho Administrativo, Fiscal y en el Sistema Financiero Mexicano, cursadas en la Universidad Panamericana. Cuenta con más de 35 años de trayectoria como servidora pública, participando en los 3 órdenes de gobierno. En los últimos 21 años se ha desempeñado en el ámbito jurisdiccional. En febrero de 2019 es propuesta por el presidente de la República como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ratificada por el Senado de la República, siendo la ministra número 12 en la historia del Supremo órgano jurisdiccional. En 2021 fue nombrada presidenta de la Segunda Sala para el periodo 2021-2022 y designada por el ministro presidente del Alto Tribunal como representante de ese órgano jurisdiccional ante el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. La ministra Esquivel Moza se ha destacado por su lucha en la defensa y promoción de los derechos humanos, enfatizando la atención y protección a grupos vulnerables como mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores. Ha contribuido en la difusión de la cultura jurídica, pues dentro de su quehacer académico ha participado en diversos foros, seminarios, congresos, diplomados, impartiendo conferencias magistrales en diversas materias. La importante función que por muchos años ha venido realizando la ministra Esquivel Moza ha demostrado su vocación de servicio a la sociedad mexicana bajo un régimen estrictamente ético de independencia, imparcialidad, profesionalismo y excelencia. También dentro de su trayectoria jurisdiccional, la ministra Esquivel Moza, como todos sabemos, se desempeñó como magistrada agraria. Por eso es un honor y un privilegio para todos nosotros tenerla esta tarde para que imparta la conferencia magistral en este seminario. Muchas gracias, ministra. Sí, adelante, adelante.
Para mí es un placer estar hoy nuevamente en los tribunales agrarios, en este espacio donde se celebra justamente el 30 aniversario de creación de esta institución tan importante que es los tribunales de impartición de justicia agraria. Quiero comentarles que cuando la magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara, presidenta del Tribunal Superior Agrario, me invitó a participar en este evento, una de las satisfacciones para mí es tener la oportunidad de volverlos a ver, volver a saludar a mis amigos de los tribunales agrarios. Una de las grandes satisfacciones de mi vida fue justamente cuando en el año 2000 el magistrado presidente Luis Octavio Porte Petit me invitó a colaborar en los tribunales. Fue mi primer acercamiento con la justicia jurisdiccional y por eso para mí es un motivo de orgullo, porque yo nací a la vida jurisdiccional en los tribunales agrarios. Esa para mí es la mayor de las satisfacciones y luego en el 2004 tuve la posibilidad de que me propusieran para ser magistrada de un tribunal unitario y que ha sido una de las grandes satisfacciones este contacto que he tenido. Por ello, magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara, muchísimas gracias por esta invitación a este importante seminario y también quiero saludar con afecto a la ministra doctora Doris Morales del Uruguay, de la República de Uruguay, que nos está acompañando aquí en México, en este país donde se le quiere tanto a los hermanos de Uruguay. Saludo a mis amigas y amigos magistrados, magistradas, magistrados de los tribunales agrarios. Ya saben que tienen una aliada y una amiga. Yo soy una ministra de los tribunales agrarios. Entonces, ahí me tienen siempre a sus órdenes. Les saludo con afecto y esta oportunidad que al final tendré de estrechar nuevamente su mano. Distinguidos invitados, servidores públicos de los tribunales y también quien nos está viendo a través de los medios digitales. Estamos ya en esta celebración y hoy hablaré sobre los principios del proceso del juicio agrario a 30 años de su implementación. Poco se puede decir con los expertos en materia agraria. Yo tuve la oportunidad de tratar a muchos de ustedes y sé del conocimiento tan amplio y la experiencia tan vasta que tienen en este tema y eso pues es muy difícil superar qué puedo yo venir a platicar. Sin embargo, vamos a hacer un repaso y algunas reflexiones finales que quiero comentar de lo que ha estado sucediendo alrededor y fuera de lo que es la justicia agraria. El nacimiento de la justicia agraria en la Revolución Mexicana, con toda la complejidad que envuelve, más allá de un movimiento político, nació en el campo. Ahí tenía el centro de los problemas agrarios, la restitución de tierras a los campesinos que no vieron modificar su situación en el tránsito de la colonia al México independiente, ni tampoco encontraron respuesta en la adopción de la Constitución de 1859. En los albores del siglo XIX, la mayoría de la población en nuestro país habitaba en el campo, campesinos sin tierra, tierra que otros usufructuaban. Su reivindicación fue tarea imperativa que debió acoger el constituyente en 1917, que impuso un giro al aprobar el texto al artículo 27 constitucional por 150 votos a favor y ninguno en contra, como se registra en el diario de los debates. La tarea, sin embargo, no había culminado. La Constitución de 1917, que abrió paso en el mundo al reconocimiento de los derechos sociales en materia agraria, optó por atribuir a autoridades distintas a las jurisdiccionales la solución de los conflictos emanados del campo. Fue hasta décadas después que surge la jurisdicción agraria, que hoy está cumpliendo 30 años, con la reforma al artículo 27 de la Constitución, publicada en el Diario Oficial el 6 de enero de 1992. Un cambio constitucional que atendía a dos objetivos fundamentales: la servidumbre jurídica en el campo y el impulso al desarrollo agrario. De ahí la pertinencia de este seminario que lleva el título Justicia Agraria y Desarrollo, con el que se conmemoran estos 30 años de la jurisdicción agraria en nuestro país, como hoy la conocemos. Y para garantizar la impartición de justicia y definitividad en materia agraria, se estableció en el texto constitucional los tribunales agrarios, tribunales federales, de plena jurisdicción, dotados con autonomía para resolver, con apego a la ley
y de manera expedita, entre otros, los asuntos relativos a la tenencia en ejidos, comunidades, las controversias entre ellos y las referentes a sus límites. Con ello, se sustituyó el procedimiento mixto administrativo jurisdiccional, que hasta entonces prevalecía, recordarán ustedes, para impartir justicia agraria pronta, expedita, cercana a los interesados, eliminar las demoras, las arbitrariedades que los expedientes pasaran de un escritorio a otro, de una dependencia a otra, y con toda la consecuente morosidad que esto lleva. Soluciones de gabinete que nada tenían que ver con el problema real del campo, el burocratismo que se convertía en una carga más para los campesinos. Así estábamos en ese momento, cuando nacen los tribunales agrarios. Y para reglamentar la reforma, se expidió una nueva ley, la Ley Agraria, publicada en el Diario Oficial el 26 de febrero de 1992. Esa ley agraria que ustedes saben de memoria, así como la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, publicada en la misma fecha. La creación de los tribunales agrarios, en palabras de nuestro querido doctor Sergio García Ramírez, el primer presidente del Tribunal Superior Agrario, cambió el modo con el que se enfrentaron y resolvieron los litigios del campo a partir de estos impulsos revolucionarios y asumieron lo que deben asumir los tribunales de un Estado moderno, la administración e impartición de justicia. Y es a partir de entonces que surge un órgano jurisdiccional especializado para atender todas estas problemáticas al que se enfrentaban y se siguen enfrentando los sujetos agrarios. Decisión que fue acompañada de otro acierto muy importante, la creación de una institución a la que se encomendó la Procuración de Justicia Agraria. Me refiero a la Procuraduría Agraria, encargada de la defensa de esos derechos agrarios de la clase campesina en forma individual o colectiva. Así, también se creó el Registro Agrario Nacional, este órgano desconcentrado de la hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, antes Secretaría de Reforma Agraria, institución encargada de llevar el control documental de la tenencia de la tierra y la seguridad documental derivada de la aplicación de la ley agraria. Instituciones, las dos primeras que, en opinión de un magistrado agrario, Agustín Hernández González, surgieron a propósito de reafirmar por una parte, el imperio del derecho en el campo para resolver viejas y nuevas disputas, así como para que la justicia llegara de manera pronta y expedita a todos los rincones del campo mexicano. Y por la otra, el apoyo y orientación a comuneros, ejidatarios e indígenas en toda la gestión o negociación. En este contexto, la eficaz participación de las instituciones agrarias, especialmente de ustedes, los tribunales agrarios, en cumplimiento a ese mandato constitucional conferido en el ejercicio diario de sus funciones, del que hoy da destino 30 años de su instalación. Pero, ¿cuáles son los principios del juicio agrario? En este panel sobre derecho procesal agrario, en la impartición de justicia, me corresponde compartir con ustedes algunas consideraciones en torno a los principios del proceso en materia agraria. El derecho procesal se compone tanto de normas como de principios que regulan la sucesión concatenada de los actos jurídicos realizados por el juzgador. Todo este proceso, las partes en contienda y otros sujetos procesales con el objeto de resolver las controversias que se suscitan por la aplicación de las normas del derecho sustantivo. De forma específica, las ramas que se dedican al estudio de cada uno de los procesos, como son, entre otras, el derecho procesal social y, dentro de este, el derecho procesal agrario. Siguiendo esta línea de pensamiento, como decía Ovalle Favela, si las normas que integran el derecho procesal social en su sentido objetivo regulan los procesos a través de los cuales se va a hacer efectivo el derecho social, resulta de toda lógica que los fines propios de éste trasciendan el proceso. En ese sentido, agrega también que para la eficacia de las normas procesales llamadas de aplicación del derecho social, han de orientarse por el mismo principio que orienta a éste, es decir, el que denomina igualdad por compensación o principio de justicia social, reconociendo las desigualdades reales de las partes, conferirles igualdades de oportunidades dentro del proceso, revisar inclusive estas relaciones de poder que existen durante el proceso, bien por lo que hace a la carga de la prueba, las facultades de dirección del juzgador,
la sencillez y celeridad de los procedimientos, esto a fin de no hacer dudatorios los derechos que les confieren las normas sustantivas que se reclamen ante los tribunales. De otra manera, las normas procesales pueden alzarse como un obstáculo en la aplicación del derecho social. De ahí que hemos de partir de la base que el derecho agrario, como parte de ese derecho social, obedece a otros principios que en la generalidad rigen para otras materias, principios que responden a la necesidad de una justicia social, principios que se asumen en el proceso del juicio agrario. La doctrina coincide en que el proceso ha de ser más rápido, simple, prescindir de formalidades excesivas y de una relación más inmediata del juez con las partes y con las pruebas. Enrique Vescovi señala que los agrarios deben ser procesos orales, concentrados, rápidos y públicos, en los cuales se aumenten los poderes del juzgador, de ustedes, facilitando a través de la inmediación sus posibilidades de investigar la verdad dentro de lo alegado por las partes. En el 8º Congreso Mexicano de Derecho Procesal, que se celebró en Jalapa de 1979, en lo relativo al proceso agrario se concluyó que la justicia social agraria debía ser gratuita, oral, acelerada, inquisitiva en materia de pruebas, con libre valoración de estas, accesible a todas las personas, con adecuada protección a los débiles y pobres, con absoluta publicidad y humanizada con el máximo grado posible, con igualdad de oportunidades de defensa y buenos jueces para todos, de lo cual yo doy constancia de esto último, que son excelentes jueces y especializados. La Ley Agraria de 1992 optó por un proceso eminentemente oral. En el proceso del juicio prima la oralidad sobre la escritura. Bien sabemos que no existe un juicio que pudiera llevarse a cabo exclusivamente de manera oral, que se complementa o del que son consecuencia otros, como lo son la celeridad, la inmediatez, la publicidad y la concentración. Sergio García Ramírez deduce los siguientes principios en el proceso del juicio agrario. Nos dice que debe ser legal, igualdad entre las partes, defensa material, verdad material, oralidad y escritura, publicidad, inmediación, concentración, celeridad, lealtad y probidad. Y de entre otros, permítame centrarme en la oralidad. La oralidad no significa total ausencia de la escritura. Sin embargo, opera cuando dentro del proceso prevalece el lenguaje hablado sobre el escrito, en una clara contraposición al formalismo que reviste esta última. Sobre este principio, el párrafo 2 del artículo 178 de la Ley Agraria prescribe que en la tramitación del juicio agrario los tribunales se ajustarán al principio de oralidad, salvo cuando se requiera la constancia escrita o mayor formalidad que así lo disponga en la ley. Esto implica que solo ingresen al procedimiento los actos formulados oralmente, salvo que por su naturaleza deba ocurrir otra cosa, como sucede en el caso de las pruebas documentales, y que todas las actuaciones que se desarrollan ante el juzgador, quien las percibirá directamente, dado que serán desarrolladas de forma oral. Comentando sobre este principio, Sergio García Ramírez apunta que es evidente que la oralidad resulta inútil si no existe la inmediación, y que la eficacia de esta y su verdadera expresión depende que el juzgador presida realmente las audiencias. Incluso ha señalado que la inmediación es condición inexcusable para la eficacia de los otros principios. Sobre el mismo asunto de la oralidad, se pronuncia el artículo 185, fracción primera de la ley, al disponer que la audiencia, las partes expondrán oralmente sus pretensiones, tanto como la fracción segunda en la que autoriza a las partes a hacerse mutuas preguntas, a interrogar testigos y peritos. Y por otro lado tenemos también el principio de publicidad. Una consecuencia de la oralidad es la publicidad de los actos procesales, pues solo en el proceso oral puede darse la presencia de terceros, incluso sin interés alguno en el asunto, en oposición al proceso escrito, en el que implicaría que para operar exigiría que los expedientes fueran accesibles al público, cosa que no es. De la publicidad trata el párrafo primero del artículo 194 de la Ley Agraria, que señala que al indicar que las audiencias serán públicas, salvo cuando a juicio del tribunal pudiera perturbarse el orden o propiciar violencia,
entendiéndose que la audiencia será pública en la generalidad de los casos, por lo que podrá presenciarlas quien lo desee, cualquier persona, y no solo estará reservada a las partes, sino a los asistentes y participantes procesales que quieran asistir. Comentando sobre este principio, también García Ramírez apunta que en virtud de esto, y en contraste con el secreto o reserva, se incorpora al pueblo el juzgamiento, pero no a título de juzgador, sino de espectador calificado, pues de él se aguarda un testimonio crítico que contribuya a la buena marcha de la justicia. Este control de opinión pública es una proyección procesal importante de un régimen democrático. Seguiremos con los principios y iremos con la inmediación. Por inmediación se entiende en general la relación directa entre la persona juzgadora y las partes en contienda, para pronunciar su sentencia que haya asistido a las diligencias del desahogo de pruebas y tenga conocimiento de primera mano de ellas. Haya estado en contacto con las partes el juzgador, con los testigos, los peritos, los interrogue, conozca de primera mano los dictámenes, presida y conduzca el debate. Un conocimiento de primera mano y no basado en referencias ajenas o lo que puede constar de manera limitada en un escrito que busca indagar sobre la verdad material y no solo la formal. Todos los actos procesales tienden en una u otra forma a determinar la verdad sobre los hechos controvertidos y persuadir al juzgador a efecto de que emita una resolución debidamente motivada y fundada. ¿A quién hay que convencer? Pues al juzgador interesa a las partes y en consecuente estar en ese constante inmediatez entre el juzgador y éste y poner de su conocimiento todas las explicaciones, las probanzas. Justamente a las partes les interesa esta inmediatez y al tribunal le interesa recabar directamente de las partes y de los demás participantes, con una aguda observación y sentido crítico, el material que aporten para el esclarecimiento de los hechos y la solución del litigio. Si no hay inmediación, es decir, presencia judicial constante y atenta, pendiente del conocimiento de la verdad, carecen de sentido la oralidad y la publicidad y la concentración. De nada sirven si no hay inmediación. De nada sirve si el juzgador no está allí, no está atento, no está presidiendo la audiencia. El juez no puede estar ausente en el proceso, ni puede encomendar a sus auxiliares la audiencia. Se trata de una facultad indelegable. El artículo 185 ya citado de la Ley Agraria dispone en su fracción cuarta que el magistrado podrá hacer libremente las preguntas que juzgue oportunas a cuantas personas estuvieran en la audiencia, realizar careos, examinar documentos, objetos, lugares. En la parte final de la fracción sexta del mismo numeral dispone que el tribunal oirá los alegatos de las partes y pronunciará su fallo en presencia de ellas, así como en caso de que la audiencia no estuviera presidida por el magistrado, todo lo actuado no producirá ningún efecto. Tenemos un cuarto principio, el principio de concentración. En la legislación procesal agraria hay un manifiesto propósito de concentración. De hecho, se pretende, a la manera de justicia de paz que presenta el más estricto modelo de concentración, que la absoluta mayoría de los actos del procedimiento, con la necesaria excepción de la demanda y el emplazamiento, la posibilidad de la preparación se realicen en una sola vez, es decir, en una sola audiencia, que puede comenzar con la contestación de la demanda, si no se hizo anteriormente, y concluir con la sentencia. Sobre este particular es interesante advertir también que la Ley Agraria regula buena parte del procedimiento agrario en un solo artículo, 185, dedicado precisamente a la audiencia de fondo. Otro de los principios es la celeridad. Como celeridad se afirma que es la primera derivación del principio de oralidad y que conduce a su simplificación, a su rapidez. Esa es la celeridad. Este principio se vincula al de concentración, pero no lo confundamos con él. En aplicación a este principio se previene la simplificación de las formas del debate, la limitación de las pruebas, la reducción de los recursos, la economía pecuniaria y los tribunales especializados. El principio de celeridad, como el de concentración, se proyecta a lo largo del procedimiento. De estos son ejemplos los plazos en general breves y la supresión de artículos de previo y especial pronunciamiento. Otro de los temas que es importante es las nuevas tendencias que tenemos hacia la oralidad. Y en esta parte de la conferencia
Hasta aquí una muy breve exposición de lo que han sido los principios del proceso del juicio agrario que han permitido al día de hoy contar con un juicio agrario expedito, ágil, que brinde certeza y seguridad jurídica a los justiciables, haciendo una realidad la justicia agraria en nuestro país por largo tiempo postergada. Y no tan solo eso, también se debe a la dedicación y especialización de todas y todos ustedes, quienes integran los tribunales agrarios. Gracias a ustedes se ha logrado mantener esa paz social a través de su dedicación y su tiempo de esfuerzo y trabajo todos los días. Permítanme ahora detenerme un poco sobre los principios. El principio de oralidad, que hoy es una tendencia en otras ramas del derecho. Y quisiera llamar la atención en que este principio oral solo tenía un precedente en materia laboral en la reforma de 1980 a la Ley Federal del Trabajo, al disponer que el proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato y preeminentemente oral, y se iniciará a instancia de parte. Esto fue en 1980. En no pocas ocasiones hemos escuchado o leído a algunos autores que sostienen que los juicios orales en México tienen su origen a partir de la reforma constitucional en materia penal de 2008, con la implementación del sistema penal acusatorio oral. Nada más alejado de la realidad. Eso no es así. Lo hemos visto, lo hemos constatado, lo hemos vivido todos los días en materia agraria. Ahí tenemos la experiencia de la justicia agraria, donde está la oralidad, que desde 1992 aplican diariamente en todos los procedimientos jurisdiccionales. Justamente es la oralidad. No nace en el año 2008 con la justicia penal, el procedimiento oral. De hecho, la oralidad la encontramos en las leyes procesales que rigieron durante el siglo XIX, en el que prevaleció una larga disputa que oscilaba entre quienes sostenían debían prevalecer los juicios orales y quienes sostenían que debían apostarle a una cultura procesal escrita, teniendo entre los defensores de la oralidad a ilustres juristas de aquella época como Jacinto Pallares, Agustín Verdugo o José Luis Portillo y Rojas. Ya viene desde aquella época esta pugna por la oralidad y el procedimiento escrito. La oralidad se contrapone a las formalidades que rodean el procedimiento escrito, pretende la simplificación del proceso, su accesibilidad por parte de los justiciables para la facilitación al juez del conocimiento directo de las alegaciones y pruebas, así como la mayor expeditez en las actuaciones. Aporta vitalidad al proceso, la riqueza del lenguaje hablado con el potencial comunicativo que no alcanza a recogerse en un escrito. El escrito suele ser frío, suele ser una foja más del expediente. La oralidad, puede decirse, aglutina los principios de inmediación, de concentración, de publicidad, etc. Esa oralidad nos permite saber y conocer la verdad real de los hechos. Hoy en día, aquellos argumentos que derrotaron al lenguaje oral de los procesos judiciales están superados, y son más las bondades que se reconocen, las que justifican esa tendencia que advertimos en últimas fechas, tanto en nuestro país como en otros de la región, de la misma tradición jurídica, para acoger la oralidad en diversos procesos, ventajas a las que incluso se añaden otras, como más adelante comentaremos. Luego de la reforma que introduce el sistema penal acusatorio oral bajo los principios que dicta el artículo 20 constitucional, en el que no abundaré dado que además de atiende a mayores razones y armoniza con otros principios, los juicios orales se implementarán en otras materias a las que referiré en un orden cronológico. El juicio oral en materia civil, por ejemplo, en el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, en el año 2009, 18 años después que ustedes, se reforma el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, para acoger un trámite oral para resolver las contiendas sobre la propiedad y demás derechos reales, así como las contiendas sobre derechos personales, ambos hasta un determinado valor. A efecto de dispone, señala el juicio oral civil, se observarán especialmente los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración, dotando al juez de sus más amplias facultades de dirección procesal para decidir en forma pronta y expedita lo que en derecho convenga. Parece que nos copiaron, parece que copiaron los principios procesales agrarios. Así también, una importante previsión que acogerán más adelante otras leyes procesales, señalando
que quienes no puedan hablar, oír o no hablen español formularán sus preguntas o contestaciones por escrito o por medio de un intérprete, de lo que ustedes son ejemplo de esos principios que se establecen en el año 2009 en el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Más tarde tenemos el juicio oral mercantil. En el año 2011 se introduce el juicio oral mercantil en un principio para contiendas de hasta determinada cuantía, considerando la suerte principal exclusivamente y con exclusión de aquellas sujetas a una tramitación especial, teniendo como base los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. Como se advierte en el proceso legislativo que dio paso a la reforma al Código de Comercio, publicado en 2011, el 27 de enero, el objetivo era la preeminencia de la oralidad en los juicios en materia mercantil, particularmente para los procedimientos ordinarios, que al ser el mayor número de los existentes en los tribunales, se estimaba habían saturado ya el sistema judicial y tenían que dar avance, tendrían que dar cabida para que se fuera desaturando esta situación que se estaba presentando y que estaba desbordando ya los tribunales, y dan pauta al principio oral en el juicio mercantil. La pretensión con esta reforma fue reducir formalismos, requisitos y trámites inocuos, atendiendo a una mejora regulatoria en beneficio tanto de la agilidad en la impartición de justicia como para una mayor productividad y competitividad de las empresas mexicanas. Con el objeto de medir los resultados de la implementación de esta reforma, la Secretaría de Economía, con la participación de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la COFEMER, y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, elaboraron en el año 2014 un diagnóstico de cumplimiento de contratos en el Distrito Federal, en el que se documentó que el proceso judicial de la resolución de disputas mercantiles de menor cuantía, y en este diagnóstico se determinó que a partir de la entrada en vigor de la reforma al Código de Comercio que introdujo el juicio oral mercantil en 2011, se constató la disminución de procedimientos en tiempo-costo para la resolución de los conflictos. Eso hizo solamente el principio de oralidad haberlo incorporado al Código. De ahí que en el marco de las reformas en materia de justicia cotidiana se planteó una nueva reforma con el objeto de simplificar los procedimientos e instaurar totalmente la justicia oral en materia mercantil, con el fin de incentivar el cumplimiento de obligaciones en transacciones mercantiles mediante procedimientos más eficientes, eficaces y expeditos. Y como se planteó en aquella exposición de motivos de esta nueva reforma, las modificaciones no solo beneficiarían a las partes en economía y seguridad procesal, transparencia y agilidad, también al Estado, al eficientar el capital de recursos humanos, así como el empleo de recursos materiales, tanto lo que representa un incentivo para el desarrollo económico del país. En esos términos, mediante el decreto publicado en el 2017, se reformaron también diversas disposiciones en materia del juicio mercantil oral, entre otras, bajo toda contienda mercantil ya sin límite de cuantía. Se abrió totalmente, ya no tenían hasta tal límite, sino ilimitado, es decir, introduce la oralidad por completo en los juicios mercantiles. A tal fin se precisó que la reforma a este artículo 1390 bis entrara en vigor paulatinamente a lo largo de 3 años, a fin de permitir a los tribunales del país, tanto locales como federales, estén en aptitud de implementar las acciones necesarias de capacitación e infraestructura que les permita enfrentar el incremento de cuantía de los asuntos que generará un mayor número de expedientes por resolver. Además, se realizaron otros importantes ajustes para garantizar la celeridad propia del juicio, como que atendiendo a los principios de oralidad, mediación, continuidad y concentración, el juez debe tener conocimiento inmediato y dictar sentencia en la misma audiencia, cuyo registro se llevará por medios tecnológicos sin demérito de otro tipo de registros telemáticos o tecnológicos también. En otra parte, también se incluyó un apartado y un título especial bis en el juicio ejecutivo mercantil. Aquí un ejemplo más del éxito de la justicia oral. Ese es un ejemplo palpable, con números, que se ha dado en esta justicia mercantil, sin detrimento de la certeza y la seguridad jurídica, ya que garantizan una justicia pronta y eficaz, pero en el que además se atiende a los beneficios en otro orden, como es el rezago judicial, los altos costos del sistema de impartición de justicia,
tanto como una mayor competitividad de las empresas. Una visión un tanto más amplia que se ajusta a las necesidades de la época actual, que ve en la oralidad un nuevo potencial. Tenemos también, y cabe señalar, que se cuenta con un programa nacional de implementación de juicios orales en materia mercantil para apoyar a los tribunales superiores de justicia de las 32 entidades federativas para el fomento de la justicia ágil, accesible y transparente que favorezca la certeza y accesibilidad de todas las partes en los procesos. Se trata de un fuerte impulso a la oralidad mercantil y visto los beneficios que reporta y que ya son palpables en su corta existencia. Tenemos también el juicio oral en materia fiscal. Es una cuestión novedosa que es la aplicación del principio de oralidad también en materia fiscal. En 2017 se publicó en el Diario Oficial el decreto que se modifican diversos artículos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, también del Código Fiscal, para dar cabida al juicio de resolución exclusiva de fondo. En él se dispone y se observan especialmente los principios de oralidad y celeridad. En estos juicios, resolución exclusiva de fondo, el cual se tramitará a petición del actor y será procedente únicamente para la impugnación de resoluciones definitivas que derivan del ejercicio de las facultades de comprobación que taxativamente se precisan en una determinada cuantía y siempre que no haya interpuesto recurso administrativo en contra de las señaladas resoluciones. También tenemos una reforma constitucional y legal en materia laboral. Esta reforma laboral, que es un parteaguas en el sistema laboral, en 2017, el 24 de febrero, hace apenas 5 años, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los artículos 105 y 123 de la Constitución. En esta reforma, en materia de justicia laboral, en particular, el 123 apartado A abre un espacio para la reconfiguración del sistema de justicia laboral, que en opinión del magistrado Sergio Molina, que ahora es consejero de la Judicatura, no se reduce a una extinción de las juntas de conciliación y arbitraje, no. Tampoco a la creación de tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, sino sienta las bases para establecer un sistema de juicios que haga efectivo el acceso a la justicia, que transforma de manera considerable el enjuiciamiento laboral, que si bien era verbalizado desde 1980, se los comenté hace un momento, le imprime importantes cambios. La Ley Federal del Trabajo, reformada mediante decreto en el Diario Oficial de la Federación, publicado el 1 de mayo del 2019, cumple esta tarea. Y fíjense nada más, en el artículo 685, reformado y adicionado, hoy dispone que el proceso del derecho del trabajo se rige bajo los principios de inmediatez, inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía, sencillez procesal. También dice que será público, gratuito, predominantemente oral y conciliatorio. Esto apenas en la reforma en 2019, hace 3 años. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son los principios del juicio agrario que vienen prevaleciendo desde 1992 y que se han publicitado de una manera extraordinaria como algo novedoso. Sin embargo, es novedoso pues para ellos, porque para todos los que están aquí no es novedoso. Es lo que hacen justamente todos los días y que tienen toda esta experiencia en los tribunales agrarios y inclusive en el Poder Judicial, en el Consejo de la Judicatura. Están haciendo cursos de capacitación para tratar de implementar esta oralidad, inmediatez, conciliación, todos estos principios en materia laboral, a los nuevos jueces en materia laborales y los magistrados que han ganado los concursos o que están en proceso para que se está llevando para los cursos previos a los exámenes de acceso para magistrados y jueces. Entonces, estos principios, y me interesaba resaltarlos, para que vean cómo está la justicia alrededor de lo que es la justicia agraria y cómo está girando en estos principios que ustedes manejan desde siempre. Y como ya se apuntaba, la oralidad ya regía en el proceso del juicio laboral. Sin embargo, nos dice Molina Martínez, la incorrecta materialización de los principios en que se asentó la justicia laboral ocasionaron resultados procesales contrarios al derecho fundamental de acceso a la justicia, porque no se implementaba de una manera adecuada, como ahora se pretende,
justamente en los nuevos tribunales laborales a nivel federal y en las entidades federativas. Ahora bien, y finalmente, tenemos reformas a los artículos 16 y 17 constitucionales. La justicia cotidiana. En el contexto de las reformas en materia de justicia cotidiana, en un decreto publicado el 15 de septiembre del 2017, se reformó el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución para decir: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. ¿Me regalan un poquito de agua? Gracias. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla general la oralidad, dice la reforma al 16 constitucional de 2017. Dice que establezca como regla la oralidad, la justicia cotidiana, y bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza del contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Basta que tengan certeza y que quede asentado en algo, en algún medio magnético, pero ya lo establece la Constitución para la justicia cotidiana en el 16 constitucional. También se adicionó un tercer párrafo al artículo 17, también de la Constitución Federal, en el que señala: siempre que no afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre formalismos procedimentales. Tema que ustedes también realizan. En el dictamen aprobado por el Senado de la República se aprecia la intención de las modificaciones mencionadas en el sentido de la necesidad de establecer en nuestra norma fundamental una que diga que los órganos de impartición de justicia otorguen atención prioritaria y primordial a la cuestión de fondo planteada, más allá de formalidades procesales. Y por otro lado, sobre la adición al primer párrafo del 16 constitucional, precisó que con ello se busca fortalecer la oralidad en los principios judiciales, como una norma que fortalezca la transparencia y la diligencia que la oralidad brinda al desahogo de la función al dictar las resoluciones en los conflictos en que conocen las autoridades judiciales o las autoridades administrativas que resuelvan mediante procedimientos seguidos en forma de juicio. De modo que, por un lado, tenemos que se fomenta la oralidad en el desahogo de los juicios y, por el otro lado, se privilegia la atención y solución del fondo de la cuestión planteada ante el órgano de impartición de justicia, más allá de tecnicismos procesales o de formalismos. Con estas modificaciones se resume desde la Constitución el espíritu de renovar el sistema de impartición de justicia a fin de hacer efectivos los derechos de tutela efectiva y acceso a la justicia pronta y expedita, en lo que juega una especial relevancia la implementación de la oralidad en los procesos, ambos aspectos que se complementan para dar orden a ese fin. El juicio oral en materia familiar y todo lo que hemos hablado, también les comento que en 2014, en el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, para introducir el juicio oral en materia familiar, para ventilar controversias relacionadas con alimentos, guardia, custodia, régimen de convivencias, violencia familiar, nulidad de matrimonio, rectificación o nulidad de los atestados del registro civil, de filiación, de suspensión, pérdida de patria potestad, constitución forzosa de patrimonio familiar, cambio de régimen patrimonial controvertido, interdicción contenciosa. En este juicio, dispone el Código, se observarán los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad, concentración, dirección, impulso y preclusión procesal. El procedimiento se desarrollará preponderantemente en audiencias orales. Todo lo anterior se suman los procesos que se ha implementado la oralidad en diversos estados de la República. También se ha implementado y se viene implementando la oralidad recientemente en casi todos los procedimientos de la República. De esta disposición del día de hoy se desprende esta tendencia actual del derecho procesal mexicano hacia una oralidad completa, que se asienta en los principios que le son necesaria consecuencia, la inmediación, la concentración, la publicidad y la celeridad, así como el modelo que se ha adoptado en las audiencias, las cuales serán registradas en medios tecnológicos que han sido en las últimas fechas, más en la época de pandemia, y se proyectan hacia el futuro una herramienta fundamental en la impartición de justicia y que sumaría el proceso de transformación que opera en nuestro sistema jurídico,
hacia una justicia pronta, expedita, una justicia cercana a la gente. Y a diferencia de lo que aconteció en materia laboral, bajo la reforma de 1980, he aquí que hemos comentado, la oralidad del proceso en el juicio agrario es un ejemplo exitoso, es un ejemplo que no ha sido suficientemente reconocido y gracias a lo cual se materializa la justicia agraria. Y hoy quiero visibilizar esa parte de la justicia agraria que ha sido un ejemplo exitoso desde 1992 con la creación de los tribunales que ustedes forman parte, que garantiza a los justiciables lo que es un bien más preciado, los derechos sobre la tierra, con la seguridad y certeza que requieren las partes, que garantiza su acceso a la justicia y a la tutela efectiva. Aquí, el mérito de los tribunales agrarios, de ustedes, magistradas y magistrados que lo integran, depende nuestra justicia agraria. Por ello, hoy mi reconocimiento. Y quiero comentarles finalmente también que sin certeza y seguridad jurídica no puede haber desarrollo del país. Sin esta seguridad que necesitan las partes, sin esta experiencia especializada que ustedes tienen, no hay manera de pensar en un desarrollo y en un avance del país, si no es mediante esta justicia de avanzada, esta justicia especializada. Hoy en día, en el campo mexicano, tenemos una población rural que alcanza los 27 millones, en contraste con la población urbana que ya rebasa los 100 millones. La población ocupada en el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza en México superó los 6.8 millones de personas durante el segundo trimestre del 2021, mientras que en 1910, en cifras redondas, había 4 millones de pobladores en zonas urbanas y cerca de 11 en zonas rurales. Esto es, prácticamente se ha invertido la proporción. Lo que no ha modificado, se ha invertido esta proporción, pero lo que no se ha modificado es la pobreza, la falta de oportunidades que padecen los pobladores. Es urgente potenciar el desarrollo del campo y de quienes lo trabajan, mujeres y hombres que aman la tierra que les ha sido heredada. Vivimos una época de cambios a nivel global que inciden en nuestro país. Factores económicos, políticos, geopolíticos, cuyos efectos ya se dejan sentir, tanto como las consecuencias del cambio climático que empezamos a padecer y dejan en claro que no se trata de un mito. La población campesina puede dar testimonio de ello. Es necesario volver la mirada al campo, fomentar su desarrollo, el de las personas que lo trabajan, un desarrollo sustentable que garantice no solo la seguridad alimentaria de nuestra población, sino que genere recursos adicionales. El desarrollo rural sustentable plantea el reconocimiento del valor a la diversidad biológica y cultural, el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades, la promoción de la participación ciudadana en la gestión de los recursos naturales y del medio ambiente, la descentralización de los procesos productivos con base en las condiciones ecológicas y geográficas de cada región, incorporando los valores culturales de nuestras comunidades en la definición de sus proyectos de desarrollo, de sus estilos de vida, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de esa población rural, a la soberanía, a la seguridad alimentaria de la nación, mediante el impulso y producción agropecuaria del país, conforme lo ha sostenido en un estudio publicado el Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable. Hoy debemos dignificar a la población rural de nuestro país, tanto como a su trabajo y potenciar su desarrollo. Así lo exige la elemental justicia, así nos lo imponen las condiciones actuales. Hagámoslo por la justicia agraria, por ellos, hagámoslo por México. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ministra, felicidades. Celebramos el 30º aniversario de nuestra existencia como tribunales agrarios, sabiendo que nuestro recorrido institucional ha seguido una línea de conducta que no ha conocido renunciamientos a ideales. Nuestros anhelos y objetivos se mantienen intactos. Hemos entregado nuestro esfuerzo y dedicación para responder con pertenencia y legítimo profesionalismo a la impartición de justicia agraria. Desde la propuesta zapatista con el Plan de Ayala, se formuló una guía que incluía el establecimiento de tribunales,
ya que se previno la devolución de terrenos, montes y aguas usurpados. No obstante, el antecedente académico inmediato de los tribunales agrarios lo constituye el libro Derecho Procesal Agrario, publicado por Editorial Trillas en el año de 1988, mediante la autoría del doctor Luis Modesto Ponce de León Armenta, quien propuso su creación en el texto del libro mediante el proyecto de reforma constitucional y el correspondiente proyecto de reforma de Ley Federal de Reforma Agraria. Los antecedentes de los tribunales agrarios antes de 1992, el doctor Luis Modesto Ponce de León promovió la creación de los tribunales agrarios en foros, congresos, artículos periodísticos y demás eventos académicos. Los tribunales agrarios se instituyen mediante reforma constitucional publicada el 6 de enero de 1992 en el Diario Oficial de la Federación, así como correspondiente a la Ley Agraria que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 1992, así como la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Llegando así a la designación de magistrados e integración del Pleno del Tribunal Superior Agrario. De conformidad a la Constitución y la nueva legislación reglamentaria, el Congreso designó a los magistrados del Tribunal Superior Agrario, previa propuesta del Presidente de la República, y en consecuencia el Pleno quedó integrado de la siguiente forma. Presidente, Dr. Sergio García Ramírez. Secretario General de Acuerdos, Dr. Luis Modesto Ponce de León Armenta. Magistrados numerarios, Dr. Gonzalo Armienta Calderón, Licenciado Octavio Porte Petit Moreno, Licenciado Rodolfo Veloz Bañuelos, Licenciada Arely Madrid y Magistrado Supernumerario, Licenciado Jorge Lanz García. Siendo así que sería necesario llegar a la capacitación del personal jurisdiccional para el inicio de actividades. Por acuerdo del Pleno, el Secretario General de Acuerdos, el Dr. Luis Modesto Ponce de León Armenta, organiza los cursos de capacitación en los auditorios de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, a efecto de estar en condiciones óptimas para dar inicio a las actividades jurisdiccionales de los tribunales. Ante el reto de iniciar de inmediato las actividades de los tribunales agrarios, se procedió al arrendamiento de inmuebles para el Tribunal Superior Agrario y los 34 tribunales unitarios del país. Se realizó un evento especial de instalación de los tribunales agrarios por el Pleno del Tribunal Superior Agrario, con la presencia del secretario de la Reforma Agraria y del Procurador Agrario, quienes atestiguaron el inicio de actividades de los tribunales agrarios. El secretario general de Acuerdos dio lectura al acta correspondiente en la que se señalaron la ubicación de los 34 tribunales unitarios del país, siendo así la instalación de los tribunales agrarios el 8 de julio de 1992. Después de la instalación de los tribunales agrarios, el Tribunal Superior Agrario, a través de la Secretaría General de Acuerdos, recibió la gran cantidad de expedientes del rezago agrario por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria, a efecto de darle el trámite inmediato correspondiente mediante el turno a cada uno de los magistrados del Tribunal Superior Agrario. Dentro del territorio nacional existen cerca de 32,000 núcleos agrarios que ocupan más de 101 millones de hectáreas, lo que representa el 51% del territorio nacional, superficie en la que habitan más de 5 millones de comunidad agraria. Nos distinguimos como una institución autónoma, sólida y socialmente útil. El objetivo común de los servidores públicos que integramos los tribunales agrarios, nos identificamos como una experimentada y eficiente comunidad que estamos unidos para lograr la mayor eficacia y certidumbre en la impartición de justicia agraria. Los tribunales agrarios continuaremos procurando el bienestar de la clase campesina, considerándola como la base del desarrollo de nuestro país, con plena vocación de servicio y entrega. El objetivo común de los servidores públicos que integramos los tribunales agrarios, nos identificamos como una experimentada y eficiente comunidad que estamos unidos para lograr la mayor eficacia y certidumbre en la impartición de justicia agraria. Los tribunales agrarios continuaremos procurando el bienestar de la clase campesina, considerándola como la base del desarrollo de nuestro país, con plena vocación de servicio y entrega. Actualmente, la integración del Pleno del Tribunal Superior Agrario está conformado por Magistrada Presidenta, Licenciada Maribel Concepción Méndez de Lara. Magistrada Numeraria, Claudia Dinora Velázquez González.
Magistrado numerario, maestro Alberto Pérez Gasca. Magistrada supernumeraria, licenciada Carmen Laura López Almaraz. Y secretario general de acuerdos, licenciado Eugenio Armenta Ayala. Así como los 56 magistrados de los tribunales unitarios agrarios de nuestro país. A lo largo de 3 décadas, a través del juicio agrario, los tribunales agrarios han recibido alrededor de 1.126.840 asuntos y se han resuelto 1.081.150 asuntos, lo cual representa el 96% de los recibidos. Los tribunales agrarios hoy requieren de labor permanente para garantizar la certidumbre de la impartición de justicia agraria, siempre con pleno respeto a los derechos humanos. Tribunales agrarios, celebrando 30 años de justicia agraria.